El análisis de los requerimientos da como resultado la especificación de las características operativas del software, indica la interfaz de este y otros elementos del sistema, establece las restricciones que limitan al software. El análisis de los requerimientos permite al profesional, sin importar si se llama ingeniero de software, analista o modelista, construir sobre los requerimientos básicos establecidos durante las tareas de concepción, indagación y negociación, que son parte de la ingeniería de los requerimientos. La acción de modelar los requerimientos da como resultado uno o más de los siguientes tipos: modelos basados en el escenario de los requerimientos desde el punto de vista de los actores, modelos de datos que ilustran el dominio de información del problema, modelos orientados a clases, son los que representan clases orientadas a objetos, atributos y operaciones, y la manera en que las clases colaboran para cumplir con los requerimientos del sistema. Los modelos orientados al flujo, que representan los elementos funcionales del sistema y la manera como transforman los datos a medida que se avanza a través del sistema. Los modelos de comportamiento son los que ilustran el modo de que se comparte el software como consecuencia de eventos externos. Estos modelos dan al diseñador del software información que se traduce en diseños de arquitectura, interfaz y componentes. Por último, el modelo de requerimientos y la especificación de requerimientos de software brindan al desarrollador y al cliente los medios para evaluar la calidad una vez construido el software. El analista debe modelar lo que se sabe y usar el modelo como base para el diseño del incremento del software. El modelo de requerimientos debe lograr tres objetivos principales: describir lo que requiere el cliente, establecer una base para la creación de un diseño de software, definir un conjunto de requerimientos que puedan validarse una vez construido el software. Es importante observar que todos los elementos del modelo de requerimientos estén directamente en las partes del modelo del diseño. Sin embargo, no siempre están claras las tareas de análisis y las del diseño, por lo tanto son importantes estas actividades en el modelado. Existen varias reglas prácticas las cuales son útiles para poder crear el modelo del análisis. Una de las reglas nos indica que cada elemento del modelo de requerimientos debe agregarse al entendimiento general de los requerimientos del software. También estas reglas nos dicen que debemos retrasar las consideraciones de la infraestructura y otros modelos no funcionales hasta que se llegue a la etapa de diseño, es decir, no adelantarlos en los procesos y realizar todo en un debido tiempo. Además, nos menciona que debemos mantener el modelo lo más sencillo que se pueda, es decir, no realizar diagramas si es que estos no agregan información nueva. En la ingeniería de los requerimientos se identificaron los patrones que pueden generar información que se puede utilizar continuamente. Estas sí se clasifican y se definen y pueden ayudar para resolver algunos problemas y hacer que el modelo del análisis sea más rápido. En el análisis del dominio, Firestmith define que el análisis del dominio del software es la identificación, análisis y especificación de los requerimientos comunes, y a partir de un dominio de aplicación específica, normalmente para usarlo varias veces en múltiples proyectos dentro del dominio de la aplicación. El papel del análisis del dominio es descubrir y definir patrones de análisis, clases de análisis e información relacionada que puede ser utilizada por mucha gente que trabaje en aplicaciones similares, pero que no sean necesariamente las mismas. Un enfoque de modelado de requerimientos llamado análisis estructurado considera que los datos y los procesos que transforman son entidades separadas. Los objetos de datos se modelan de modo que se definen sus atributos y relaciones. Los procesos que manipulan a los objetos de datos se modelan en forma que se muestren cómo se transforman a los datos y a medida que los objetos que se corresponden con ellos fluyen por el sistema. Un segundo enfoque de modelado de análisis, llamado análisis orientado a objetos, se centra en la definición de las clases y en la manera en que colaboran uno con el otro para cumplir los requerimientos. El UML es el proceso unificado, están orientados a objetos. Una vez que ya se hayan recopilado los requerimientos, el analista puede crear un conjunto de escenarios que identifique la utilización para el sistema que va a ser construido. Un ejemplo sería el sistema de casa segura. Escena: sala de juntas, reunión para recabar los requerimientos. Participantes: miembros del equipo de software, integrante del equipo del software, gerente de la ingeniería de software, miembros de mercadotecnia. La función de vigilancia de casa segura identifica las funciones siguientes que va a realizar el actor propietario: seleccionar cámara para ver,
pedir vistas reducidas de todas las cámaras, mostrar vistas de las cámaras en una ventana de PC, controlar el ángulo y acercamiento de una cámara específica, grabar la salida de cámara en forma selectiva. A medida que avanzan las conversaciones con el participante, el equipo que recaba los requerimientos desarrolla casos de uso para cada una de las funciones estudiadas. Los casos de uso se escriben primero en forma de narración informal. Para poder entender bien cómo se describe un caso de uso, es esencial describir acciones alternativas, y de esa manera se evalúa planteando una serie de preguntas. Una de ellas es: ¿el actor puede emprender otra acción en este punto? Con esta pregunta debemos analizar y pensar cómo actuaría nuestro actor. Tenemos que observar todas las acciones que se puedan realizar en este caso de nuestro actor y que pueda emprender otra acción. Otra pregunta es: ¿es posible que el actor encuentre alguna condición de error en este punto? Si fuera así, ¿cuál podría ser? Debemos encontrar qué problemáticas se pueden generar en el proyecto en caso de que se encontrase un error al momento de manipular el sistema. Y por último, ¿es posible que el actor encuentre otro comportamiento? Por ejemplo, alguno que sea invocado por cierto evento fuera de control del actor. En este caso, se debe encontrar otro comportamiento, y ya no será parte de este caso de uso, sino de otra parte, y se volverán a plantear estas mismas preguntas. Un autor llamado Cockburn nos recomienda hacer una lluvia de ideas para obtener un conjunto de excepciones para cada caso de uso, y también se debe explorar otros aspectos que pueden influir en el comportamiento de los casos de uso. Se sabe que el modelo conlleva diferentes casos de uso para poder mostrar una buena estructura. En este caso, los casos formales en su objetivo general es identificar el alcance que puede generarse. Para ello conlleva diferentes representaciones que conllevan este caso. En primera, precondición. Ayuda a saber si la información es verdadera. Disparador. Identifica los eventos o condiciones que harán el comienzo del caso. Escenario, en la cual son las actividades y las representaciones respuestas que puede generar el actor. Excepciones, que identifican las situaciones en las que algún punto hagan el caso a una mejora. Una de las formas de poder representar estos casos es un diagrama UML, que puede facilitar este tipo de trabajo, haciendo que sus herramientas identifiquen con más facilidad las especificaciones del tema principal. El diagrama de actividad UML enriquece el caso de uso al proporcionar una representación gráfica de flujo de iteración dentro de un escenario específico. Un diagrama de actividades es similar a uno de flujo y utiliza rectángulos redondeados para denotar una función específica del sistema. Flechas para representar el flujo a través de este, rombos de decisión para ilustrar una ramificación de las decisiones. Cada flecha que salga del rombo se etiqueta, y las líneas continuas para indicar que están ocurriendo actividades en paralelo. En la siguiente figura se representa un diagrama de actividades para el caso de uso ABC-MBC, donde se observa que el diagrama de actividades agrega detalles adicionales que no se mencionan directamente, pero que están implícitos en el caso de uso. El diagrama de canal de UML es una variación útil del diagrama de actividades que permite representar el flujo de actividades descritas por el caso de uso. También indica qué actor o clase de análisis es responsable de la acción. Los casos de uso, junto con los diagramas de actividades y de canal, están orientados al procedimiento y representan los distintos actores que invocan funciones específicas para satisfacer los requerimientos del sistema. Un objeto de datos es una representación de información compuesta que debe ser entendida por el software. Cuando hablamos de información compuesta, nos referimos a algo que tiene varias propiedades o atributos diferentes. Un objeto de datos puede ser una entidad externa, o sea que es cualquier cosa que produzca o consuma información. O una concurrencia, como tal es el ejemplo de una llamada telefónica, puede ser un evento, por ejemplo una alarma, un rol, ya sea un vendedor, una unidad organizacional, por ejemplo el departamento de contabilidad, o un lugar como una bodega. Un objeto de datos contiene solo datos. Dentro del objeto de datos no hay referencias o operaciones que se aplique a la información. De esta manera los objetos de datos se pueden plasmar en forma de tabla. Principalmente identifica las propiedades existentes en un dato de información, en la cual contiene tres diferentes características.
La primera es poder nombrar la instancia principal del dato. La segunda característica es la descripción de la misma, al igual que en su tercera característica es poder hacer referencia a otras tablas con esta instancia. Esta es más conocida como un identificador o una llave que puede ayudar a encontrar más información. Los objetos de datos están relacionados entre sí de diferentes maneras. Considere dos objetos de datos, persona y auto. Estos objetos se representan con la notación simple. Se establece una conexión entre persona y auto porque ambos objetos están relacionados. Pero ¿cuál es esa relación? Para determinarlo, deben entenderse el papel de las personas, propiedad en este caso, y los autos dentro del contexto del software que se va a elaborar. Se establece un conjunto de parejas objeto-relación que están definidas en relaciones relevantes. Por ejemplo, una persona posee un auto. Una persona es asegurada para que maneje un auto. Las relaciones poseen y es asegurada para que maneje diferentes las conexiones relevantes entre persona y auto. Para poder identificar las clases se necesitan de un análisis detallado de dos puntos. Estos son por medio de los modelos de requerimientos y un análisis gramatical, para así poder tener una visión del sistema que se construirá. Estas clases se identifican por dos tipos, a las que se implementan para una solución o a las que se dan de ayuda para poder describir una solución. Ya que se haya identificado las clases de análisis, estas se manifiestan de diferentes formas. Por ejemplo, entidades externas, todo aquello material o personal que se consumirá la información del sistema, cosas que serán parte de la transferencia de información, ocurrencia o eventos a las que será sometido el sistema, roles que se le asignarán a las personas que podrán interactuar con el sistema, unidades organizacionales que serán de ayuda para la construcción del sistema, por ejemplo, grupos o equipos de trabajo, lugares a las que serán sometidos el sistema, por ejemplo, plataformas, estructuras, es decir, dispositivos en las que se construirá o podrá transmitir la información. Booth explica que en sus conclusiones de las clases de análisis hay otras formas de poder clasificarlas. Sugiere una taxonomía de clases que incluye productores y consumidores de datos, administradores de datos, vista, clases de observador y clases auxiliares. Colt y Jordan establecen 6 características principales por las que las clases potenciales pueden identificarse en el análisis, para poder concluir o incluirlas en el modelo de análisis. Una de ellas es la información retenida, la cual ayudará para que se utilicen diferentes etapas del sistema, servicios necesarios que pueden ser operaciones que pueden cambiar su valor en diferentes manejos del sistema, atributos múltiples que serán gran ayuda en la parte del diseño, pero pueden definirse como atributos de otra clase, atributos comunes que se identifican en un conjunto de atributos y se aplican a todas las clases, operaciones comunes que se definen como un conjunto de operaciones para implementarlas en las clases, requerimientos esenciales, aquellas entidades externas que aparezcan en el problema y que produzcan o consuman una información en alguna solución. Para que se considere una clase legítima para su inclusión en el modelo de requerimientos, un objetivo potencial debe satisfacer todas o a casi todas las características anteriores. La decisión de incluir clases potenciales en el modelo de análisis es algo subjetiva, y una evaluación posterior tal vez haga que un objeto se descarte o se incluya de nuevo. Los atributos describen una clase que ha sido seleccionada para incluirse en el modelo de requerimientos. Para desarrollar un conjunto de atributos significativos para una clase de análisis, debe estudiarse cada caso de uso y seleccionar aquellas cosas que pertenezcan a la clase. En un diagrama de clases, los atributos son los que la clase conoce sobre las características de los objetos. Estos pueden ser públicos, privados o protegidos. Las operaciones definen el comportamiento de un objeto. Existen varios tipos de operaciones, pero por lo general se dividen en 4 categorías principales. La primera son las operaciones que manipulan datos en cierta manera. Por ejemplo, los que agregan, eliminan, editan o seleccionan, etc. La segunda son las operaciones que realizan un cálculo.
Las terceras son operaciones que preguntan sobre el estado de un objeto y por último las operaciones que vigilan un objeto en cuanto a la concurrencia de un evento de control. El modelo de clases proporciona una manera sencilla de identificación y organizar las clases que son relevantes para los requerimientos de un sistema o producto. Ambler describe que el modelo CRC en la siguiente forma. Un modelo CRC en realidad es un conjunto de tarjetas índice estándar que representan clases. Las tarjetas se dividen en 3 secciones. En la parte superior de la tarjeta se escribe el nombre de la clase. En la parte izquierda del cuerpo se enlistan las responsabilidades de la clase y en la derecha los colaboradores. En realidad, el modelo CRC hace uso de tarjetas índice reales o virtuales. El objetivo es desarrollar una representación organizada de las clases. Las responsabilidades son los atributos y operaciones relevantes para la clase. En pocas palabras, una responsabilidad es cualquier cosa que la clase sepa o haga. Los colaboradores son aquellas clases que se requieren para dar una clase de información necesaria a fin de completar una responsabilidad. En general, una colaboración implícita es una solicitud de información o de cierta acción. Las asociaciones representan las relaciones más generales entre clases. Para UML, una asociación va a describir un conjunto de vínculos entre las instancias de las clases. Una dependencia es una relación de uso, es decir, que una clase utiliza otra, y si esta última se altera, la anterior se puede ver afectada. En código se suelen traducir principalmente como las clases donde se hace la instanciación de un objeto. Se analiza el modelo para así obtener clases principales que pueden identificar aspectos importantes del mismo. A esto se le llama paquete de análisis y cada paquete puede ser independiente de otro. Un ejemplo muy específico de esto puede ser de que una clase puede ser llamada auto y sus aspectos importantes puede ser el número de serie.